Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque muchos somos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello en que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar una vez más. Señor, guíanos a entender cómo solamente tú, Señor, puedes transformar al pecador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un domingo en la mañana, saliendo de mi casa en medio de una tormenta de nieve, logré entrar en una pequeña iglesia metodista. El pastor no llegó esa mañana. Supongo que la nieve se lo impidió. Así que un hombre muy delgado, era zapatero o sastre o algo parecido, subió al púlpito a predicar. Era de esperar que los predicadores sean preparados, pero este hombre era realmente un inepto. El texto que leyó fue: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Él ni siquiera podía pronunciar bien las palabras, pero eso no importaba. Algún destello de esperanza había para mí en ese texto, pensaba yo. Después de predicar ese texto durante unos 10 minutos, había llegado al final de sus fuerzas, fijando sus ojos en mí, como si conociera mi corazón. Él me dijo: joven, pareces muy miserable. Cierto, me sentía miserable. Y serás miserable siempre si no obedeces mi texto, pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Luego, levantando sus manos, exclamó: joven, mira a Jesucristo. Nada más tienes que hacer sino mirar y vivir. De pronto vi el camino
de salvación. Este es el testimonio de uno de los predicadores más grandes en la historia de la iglesia, el pastor Charles Spurgeon. Y junto con este testimonio quiero yo también contarles acerca de una historia que sucedió hace mucho tiempo atrás. Pero esta historia que ya hemos leído de este endemoniado tiene un título que trae una verdad. Y la verdad que quiero presentarles el día de hoy es que solo Cristo puede transformar al pecador. La verdad que quiero presentarles el día de hoy es que solo Cristo puede transformar al pecador. Cuando ya hemos leído la palabra del Señor, es necesario poder comenzar a analizar el texto y a sacar la riqueza que el texto también nos quiere contar. El versículo 1 comienza diciendo: vinieron al otro lado del mar. Luego de que Jesús había estado predicando a mucha gente, recordemos en el capítulo 4, el último sermón que vimos la semana pasada acerca de la parábola del sembrador, el Señor estuvo subiendo a una barca en un lugar porque la gente era tal el montón de personas que había ahí que Él no pudo estar en otro lugar que no fuera ahí en la barca en el agua. Todos estaban escuchándole a la orilla de la playa y Jesús usando muchas parábolas para predicar, diciendo que el que tenía oídos para oír, oiga y le siga. Jesús dice a sus discípulos que fueran al otro lado del mar. Cruzaron al otro lado del mar, dice la palabra del Señor, a la región de los Gadarenos. Interesantemente, el Señor, después de haber también calmado la tempestad, demostrando su autoridad sobre la naturaleza, usando también su palabra, diciendo en el versículo 4, donde el Señor le dice al mar: calla, enmudece, y al instante el viento cesó, llegaron a un lugar que era la región de los Gadarenos. Cuando hablamos de la región de los Gadarenos es necesario también poder corroborar dónde verdaderamente ocurrieron los hechos. En esta ocasión, esta región de una ciudad llamada Gadara, pero que los historiadores y teólogos también llaman a este lugar Gergesa, era una ciudad que estaba ubicada en la costa oriental del mar de Galilea. Y también era el único lugar que esta costa también reflejaba como la que tenía una orilla empinada con vista al mar. Ya sabemos y ya leímos lo que ocurrió en ese despeñadero. Se dice que este lugar, llamado Gergesa, era este lugar que tenía este monte allí. Pero la región de los Gerasenos, más bien dicho, era una región que era habitada por griegos, o culturalmente hablando, en los tiempos de Jesús, por personas inmundas, quienes no conocían a Jesús. Los judíos eran los elegidos, los judíos eran las personas que no eran inmundos, pero cualquiera que fuera un gentil no era parte claramente de con los que ellos se tenían que juntar. Pero Jesús no era así. Dice la palabra del Señor que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro dentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Yo quiero que usted piense en esta figura, que usted se ponga en este género narrativo que le está llevando a usted
a imaginarse esta especie de película, por así decirlo. Cuando salió Jesús de la barca, ellos llegaron a ese lugar, salió de la barca, simplemente nos imaginamos a Jesús pisando en tierra y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es impresionante, hermanos, lo que hace la presencia de Dios en ese lugar. Jesús sale de la barca y enseguida viene a su encuentro un hombre. Pero es interesante pensar de dónde venía este hombre. Este hombre no era una persona que estaba leyendo la Biblia todos los días, que le avisaron, ahí viene Jesús, y fue a esperarlo a ese lugar. Dice la palabra del Señor que él venía de los sepulcros. ¿Qué eran los sepulcros? Los sepulcros eran probablemente espacios en forma de cuevas, hechos en las rocas de las montañas, que servían como sepulcros, como tumbas, y que interesantemente en ese lugar los judíos no acostumbraban a ir porque había cuerpos. En ese tiempo no se enterraban los cuerpos como el día de hoy, por lo tanto ustedes pueden ver o pueden imaginar cuál era el olor que había en ese lugar. Se dice que en esos lugares vivían endemoniados, vivían animales, vivían también gente demente. Según lo visto, en aquel entonces también esos lugares tenían olores putrefactos debido a las descomposiciones de los cuerpos. Habían roedores en ese lugar, habían carroñeros como hienas que se alimentaban, perros que comían de lo que encontraban en esos lugares, desagradables claramente para los hombres que estaban en esa barca junto con Jesús. Este hombre tenía un espíritu inmundo, dice el texto. Según lo que nos cuenta Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 5, tenía un espíritu inmundo y además este hombre tenía su morada en el sepulcro. En otras palabras, él vivía allí. Vayamos poniendo nuestra mente en el texto, porque este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Nadie podía atarle ni aun con cadenas. Imagínense también la fuerza de este hombre poseído por los demonios, porque ya nadie podía ponerle cadenas para controlarlo, nadie podía atarle, dice el texto, porque las cadenas no soportaban su fuerza, ni siquiera las cadenas podían contener la fuerza de este hombre. Y el texto nos da un dato mucho más interesante que dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Los grillos o grilletes eran utilizados para poder asegurar a los prisioneros. Eran tipos de esposas que ayudaban también a que el prisionero no se soltara por nada en el mundo, pero estos grillos o grilletes no eran suficientes para este hombre, ni menos las cadenas. Dice el texto también en el versículo 4, que las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Él había desmenuzado los grillos. Nadie le podía dominar, dice el texto. Tal era la posesión de este hombre que nada ni nadie le podía dominar. El hombre, su inteligencia, su fuerza, no podían contra este endemoniado. Era prácticamente imposible para los hombres contener a este endemoniado. Imagine cómo estaban los brazos de ese hombre todo el día. Cómo estaban las piernas de ese hombre todo el día.
debieron estar claramente triturados, porque esos demonios estaban en un cuerpo humano, en un cuerpo que tenía carne, que tenía huesos, que ejercía fuerza al quitarse las cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Los grillos habían sido desmenuzados. Nadie le podía contener. Nadie le podía contener. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo 5, que de día y de noche él andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre, hermano, no solamente vivía mal o tenía heridas que no eran curadas, porque además de eso eran provocadas por él mismo, probablemente sus heridas estaban infectadas, el hecho de vivir en esas condiciones claramente no se permitía que alguien pudiese ayudarle de esa manera, sino que aún más dice el texto que de día y de noche este hombre andaba gritando por los montes y en los sepulcros, y además de estar todo destruido, se hería mucho más con piedras. ¿No les provoca terror esto? Imagínense estar escuchando a este endemoniado todos los días, su locura, sus chillidos que venían de los sepulcros, de los montes donde este hombre transitaba y vivía. Y obviamente se dice que esta era una práctica demoníaca o ritual demoníaco, que herirse o mutilarse el cuerpo. Cuando leemos Primera de Reyes, en el capítulo 18, vemos cómo los profetas de Baal hacen lo mismo que este hombre hacía. Se herían sus cuerpos en adoración a sus falsos dioses, a los demonios. Pero esta era la vida de este hombre cuando no conocía a Jesús. Esta era la vida de este hombre que estaba aislado de todo, viviendo entre medio de huesos podridos, de carne podrida, que se hiere con piedras, que no tenía uso de razón. Este hombre vivía, pero ante la sociedad estaba muerto. Pero dice el versículo 6, que cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio este hombre a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjense, hermanos, que tal es el poder de Dios. Tal era el poder de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que este hombre, que este espíritu inmundo que le atormentaba, corrió ante Jesús y se postró ante él, porque él era el Dios todopoderoso, quienes los demonios tiemblan y le conocen. Pero este espíritu inmundo, miembro del reino de Satanás, no quería salir de allí. Dice el versículo 7, que clamando a gran voz, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Clamando a gran voz, gritando, se dice que este hombre rogaba a Dios, haciendo tal vez un poco de humillación, porque ya hemos visto cómo la palabra del Señor también nos ha enseñado cuando este endemoniado estaba en el templo, reconoce quién era Jesús, a diferencia de las personas, en donde muchos de nosotros hemos escuchado lo que dice Santiago, en donde menciona que los demonios creen y tiemblan ante Dios. Y sabemos cómo nosotros no debemos ser como los demonios, porque los demonios nunca se arrepentirán. Nosotros sí, nosotros vamos a adorar a Dios y vamos a cumplir su voluntad. Pero los demonios también saben quién es Jesús y tiemblan ante Él. Dice la palabra que Él clamando a gran voz. ¿Qué significa eso? Gritando.
Este hombre le rogaba a Dios, humillándose, porque él estaba cómodo allí. Este demonio hacía lo que quería en ese lugar. Él podía estar viviendo de manera normal. Él disfrutaba revolcarse entre medio de los sepulcros. Disfrutaba revolcarse entre medio de los huesos podridos. Disfrutaba revolcarse entre medio de todo lo putrefacto que estaba en ese lugar. Es evidente, hermanos, que cuando vemos esto, Cristo llega, el demonio no se siente bien, no está conforme, no se siente cómodo. Otro dato importante, hermanos, es que ellos llamaron a Jesús por su nombre. Y este significado, en realidad, era también un cierto desafío para Jesús. Era como decir, nosotros te conocemos, Jesús. Lamentablemente, nosotros podemos darnos cuenta cómo la palabra del Señor también nos muestra que ellos, desafiando en cierta manera a Jesús, ellos piden a Jesús que los deje ahí. Y les dicen, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Yo no te estoy molestando, yo estoy aquí tranquilo, déjame tranquilo, en cierta forma. Pero ellos, al decir estas cosas, clamaban a gran voz, diciendo, te conjuro, te ruego. El demonio claramente no quería que Jesucristo estuviese allí. El demonio no quería que Jesucristo fuese severo con ellos. Sin embargo, solamente la presencia del Señor les hizo ir y arrodillarse ante Él. Porque Jesús es Dios. Pero Jesús les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros hemos leído esto y no hemos meditado en la profundidad que esto tiene. Pero Jesús, hermanos, solamente con el hecho de abrir su boca y solamente, hermanos, con el hecho de pisar la tierra en la cual este hombre vivía, el demonio se postró ante Dios. El Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión, antiguamente también se le llamaba a un regimiento de soldados que se componía de aproximadamente unos 6.000 soldados. Por lo mismo, este hombre tenía 6.000 o más demonios o espíritus inmundos atormentándole, por lo mismo que sus fuerzas eran incontenibles por humanos. El versículo 10 dice que él le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos habían establecido también este lugar, en aquel lugar sus poderes, su dominio libre, el poder de hacer lo que quisieran con el hombre que tenían poseído. Ellos tampoco querían ir a otra región porque en el Evangelio de Jesucristo, que se estaba expandiendo grandemente, esta ciudad en parte había sido una de las pocas que no habían recibido de Cristo, quizás debido a sus habitantes, porque el Señor comienza su ministerio ahí en la zona de los judíos, simplemente. Pero dice el versículo 11 que estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Los cerdos nos dan también una característica enorme de que el lugar en el cual estaban ellos no les importaban las costumbres judías. Los judíos no tenían cerdos a su cuidado. Y recordemos que los judíos también, para ellos era imposible ver un cerdo en sus tierras porque era inmundo, y menos un gran hato de cerdo.
Ya sabemos que los cerdos eran aproximadamente 2000, dice el texto ahí. Los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Rogando nuevamente ellos al Señor. Si usted se pone a pensar cuántas veces aparece la palabra te ruego, te conjuro, en los cuales los demonios se refieren al Señor, ellos querían entrar en los cerdos, espíritus inmundos en animales inmundos, para el contexto del relato. Ellos le rogaron al Señor porque tal era el poder de Dios que no dependía de ellos salir de allí, sino que le pidieron que Él los envíe a esos cerdos. Y luego Jesús les dio permiso, dice el texto. ¿Se acuerdan? El poder que tiene la palabra del Señor, la autoridad que tiene la palabra del Señor. Cuando este hombre que le pide al Señor, Señor, este leproso, si quieres puedes limpiarme, y el Señor dijo, quiero, sé limpio. En esta ocasión estos cerdos le ruegan, le conjuran al Señor Jesucristo que los envíe ahí, y el Señor les da permiso porque Él es el que tiene la autoridad. Él es la autoridad, hermano, nadie más que Él. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús les dio permiso. Literalmente, la traducción de esta palabra debería decir, uno tras otro se ahogaban a sí mismos, porque eran tantos los demonios que no daban abasto en estos cerdos. Muchos simbolizan también este mar como el infierno, y como el reino satánico también se va a ahogar en el infierno por la eternidad. Pero fíjense que la escena cambia en el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos, dice la palabra del Señor, personas, testigos que estaban ahí, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los que pudieron observar lo que había ocurrido en ese momento huyeron y escaparon rápidamente teniendo miedo. Ellos fueron y contaron lo que había sucedido en la ciudad, y muchos salieron a ver lo que había sucedido. Dice el versículo 15, vinieron a Jesús, vieron al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esto es interesante, hermanos, porque los que estaban ahí apacentando los cerdos no tenían miedo cuando estaba el endemoniado ahí. Sin embargo, cuando el Señor sanó a ese endemoniado, recién tuvieron miedo. Había una costumbre de su parte estar allí. Pero estos hombres vienen a Jesús a ver lo que estos hombres también habían contado, pero se dan cuenta que hay algo diferente en ese lugar. ¿Qué era lo diferente? Vieron al endemoniado, que ya no estaba endemoniado, estaba sentado, cosa que nunca lo habían visto vestido, nunca le habían visto vestido en su juicio cabal, nunca le habían visto así y tuvieron miedo. Y dice la Escritura en el versículo 16 que les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los discípulos eran testigos allí, los que habían visto lo que había sucedido con el hombre y los cerdos eran testigos allí. Jesús había hecho algo que nadie había podido hacer. Él había sacado a los demás de su rutina diaria. Nos imaginamos que también ellos se sorprendieron de ver a ese hombre en ese lugar. Pero una de las cosas, hermanos, más interesantes que podemos ver aquí y más penosos es que estas personas en el versículo 17 comenzaron a rogarle que se fuera de allí.
Y esto me lleva a meditar en algo que no tiene que ver, interesantemente, con el endemoniado, sino con lo que perdieron estas personas. Una de las cosas que provocó Cristo en el hombre es que Cristo vino a él. Él se convirtió de su mal camino. El Señor lo sanó. Después de haber estado este hombre toda la vida tratando de ser amarrado, tratando de ser retenido por los hombres, usando toda la fuerza humana, toda la inteligencia humana, toda la fuerza incluso material, hasta el punto de poner metales en su cuerpo y él no podía hacer nada. La gente se acostumbró a él, pero el momento en el cual vino Jesús, lo sana, y esos 2000 cerdos se fueron al mar, las personas lo único que les importó fue que ya no tenían los cerdos en ese lugar. Estaban tan acostumbrados a vivir en ese estado que le pidieron al Señor que se fuera de allí. Él convirtió a este endemoniado de su mal camino, pero los demás que estaban allí no valoraron lo que Cristo había hecho, sino que le pidieron que se fuera del lugar. El texto no dice que ellos se hayan convertido al Señor. La palabra que se usa también ahí en ese lugar era pedir fervorosamente, o en otras palabras, suplicarle que se fuera. Pero aquí es, hermanos, en donde comienza la respuesta de lo que queremos ver el día de hoy. Y ponga mucha más atención en el versículo 18 en adelante, porque aquí ocurren dos reacciones de un hombre que ha sido transformado por Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Jesús se va. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hermanos, un hombre que no podía, primeramente, no podía estar con nadie porque estaba poseído. Un hombre que no quería estar con nadie. Un hombre que nadie quería estar con él. Un hombre que vivía en las cavernas. Un hombre que no soportaba las amarras. Un hombre sin entendimiento. Un hombre sin uso de razón. Un hombre endemoniado por una legión de demonios. Al ser convertido por el Señor, le rogaba que le dejase estar con él. Y fíjense, hermanos, que una de las razones y evidencias que el texto nos muestra acerca de la transformación que Dios quiere hacer en un hombre es el deseo de estar con Cristo. Un hombre que ha sido transformado por el Señor desea estar con Cristo. Un hombre que ha sido transformado por el Señor, hermanos, anhela conocer más de quién le transformó, de quién transformó su vida. Quiere estar con Él, no quiere apartarse jamás de la persona que le dio la vida, que le permitió pasar de muerte a vida, conocerlo, aprender cada día más y más de Él. Esa es una verdadera transformación. No una persona que dice creo en Jesús y sigue tal cual como está. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no se lo permitió. ¿Por qué Jesús no se lo permitió? No porque Jesús no quería, hermanos, sino porque Jesús le indicó un mandato que debía cumplir. Y ese mandato, dice el versículo 19, era: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y esta es la manera, hermanos, y la forma en la cual nosotros también evidenciamos que realmente hemos cambiado y hemos sido transformados. Nuestras familias se dan cuenta.
Nuestras familias se dan cuenta lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero muchos de nuestras familias, al igual como estas personas que se dieron cuenta lo que sucedía con este hombre, le ruegan a Jesús que se vaya. Y no permiten escuchar la palabra del Señor. Pero debemos entender, hermanos, que no somos nosotros los que vamos a transformar el corazón de nuestras familias. Es la palabra del Señor. Es Cristo el que lo puede hacer. Es Cristo el que puede hacer que quienes son testigos del cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón pueden ser transformados por el Señor. Pero otra de las cosas, hermanos, que evidencian a un hombre transformado por Cristo es lo que dice el versículo 20. ¿Qué hizo este hombre? ¿Habrá obedecido la voz de Cristo? Dice que este hombre se fue y comenzó a publicar no solamente en su casa lo que el Señor había hecho con él, en Decápolis. Decápolis era una región en la cual residían 10 ciudades. Esta palabra es una palabra compuesta, deca y polis. Polis significa ciudad y deca significa 10. Por lo tanto, estas ciudades, según lo que indica el diccionario de Alfonso Ropero, eran Hipos, Gadara, Pella, Filadelfia, Gerasa, Dion, Canata, Damasco, Rafana, Escitópolis. Y esta región que estaba en ese lugar, o conjunto de ciudades, eran de puros griegos helénicos quienes residían en estos lugares. Pero este hombre no tuvo problemas en predicar acerca de Cristo. Probablemente este hombre fue uno de los primeros gentiles que comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo en estas ciudades gentiles. Pero ¿qué era lo que él predicaba? Dice el texto en el versículo 20, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esa era su predicación. Este hombre no hablaba de él. Este hombre hablaba de lo que Jesús había hecho en él. Y todos, dice la Escritura, se maravillaban. Ahora, veamos, hermanos, algunas cosas en base a lo que el Señor hizo en ese tiempo con este tiempo. Primero, el hombre vivía en sepulcros. Hoy en día nosotros vivimos en un gran sepulcro, que es este mundo. Nosotros vivimos en los sepulcros viendo que el mundo es un lugar lleno de muertos, personas que están podridas de pecado. Si pudiésemos hacer una conversión de los hechos de las personas hoy en día al olor, probablemente el mundo estaba podrido del olor del pecado del hombre. Las cadenas y los grillos no le contenían. Es lo mismo que nada contiene al pecador de pecar. Hoy en día podemos ver cómo el mundo está enceguecido por hacer lo malo. Incluso podemos ver el resultado de las personas que están privados de libertad, quienes atrapados ahí, aún así siguen delinquiendo. En su mente, cometiendo delitos, lo único que esperan es salir para seguir cometiéndolos. Si bien es cierto, hay otros que no lo hacen, pero el hecho de simplemente querer ser igual o superior a Dios, a tal punto de no reconocerle como la autoridad, como el que merece toda la gloria, sino más bien se atribuyen la gloria a ellos que no les corresponde, y esa gloria solamente se debe dar a Dios. Hoy en día no podemos contener a nadie de pecar. La gente lo hace de manera natural. A quien se le priva de hacerlo, también no puede dejar de hacerlo. Y solamente necesitamos a Cristo. Cuando vio este hombre a Jesús, se postró. Cuando Jesús, hermanos, viene a nosotros, porque es
Él el que viene a nosotros. Nosotros no vamos a Él. Jesús llegó a la región de Gadara. Jesús viene a nosotros inmediatamente, y cuando Jesús viene a nosotros por el poder de su palabra, caemos inmediatamente postrados ante Él. Él es el que reina sobre el pecador, hermanos. El pecador hace todo lo posible para evitar ser transformado, pero no puede. Así que no pierdas las esperanzas. Con tus padres, con tus hermanos, con tus cuñados. No pierdas las esperanzas. Jesús les puede transformar. Solamente ve y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho el Señor contigo. El Señor, con el poder de su palabra, permite que seamos cambiados y convertidos a nuevas criaturas. Y también podemos ver cómo el Señor, cuando cambia nuestras vidas, somos de testimonio para el resto, y debería haber una sorpresa para los que nos rodean al ver el cambio radical que hay en nosotros. Una clara evidencia es el cambio de lo que vemos en el versículo 15. Pero al igual que nosotros, el Señor nos ha dado un mandamiento de predicar el Evangelio y contar las maravillas que hizo Jesús, y a la vez demostrar con nuestras vidas que somos nuevas criaturas. En conclusión, hermanos, esto es lo que hace el poder de Jesús. Esto es lo que pasa cuando realmente conocemos a Jesús. Tu vida cambia. Las personas reconocen que hay un cambio. Deseas estar con Él, en su palabra, le sigues a donde sea. Y la pregunta que hoy día nos hacemos es: ¿has sido transformado realmente por Cristo? ¿Cuáles son tus reacciones naturales de ser transformado por Cristo? El texto nos deja dos enseñanzas principales. Primero, el deseo por estar con Cristo, y segundo, predica acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. ¿Cuál es tu deseo por estar con Cristo? ¿Quieres vivir con Él? ¿Quieres seguirle? Entonces lee su palabra. Estudia su palabra, obedece su palabra, ven a la iglesia a escuchar la palabra junto a hermanos que anhelan conocer más la palabra. Atrae a otros a conocer a la palabra, alábale al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vive como debería vivir alguien que ha sido transformado por Cristo. Y no te conformes a este siglo, y sigue predicando de lo que Cristo ha hecho por ti. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos vivir estas vidas de un hombre y una mujer que han sido transformados por el poder de la palabra de Cristo. Oremos al Señor. Padre amado,